Códice Coradi presenta. Bienvenidos, el día de hoy es un día muy especial por varios motivos. Iniciamos las transmisiones como Códice Coradi para la unificación de un bien común. Tengo conmigo a dos de los miembros y saludamos a la tercera que no pudo estar con nosotros hoy, pero esperamos la próxima ya tenerla, a la señora Eileen Martínez de Rostros del Uno, al señor Carlos Ruiz de Meridiano 84 y a Anita González de Desde Adentro, que hoy no nos pudo acompañar. Pero, por supuesto que le damos la bienvenida desde ya a nuestro amigo Gerardo Curio. Elin, si eres tan amable. Bienvenido a esta tu casa, aquí en Códice Coradi, mi hermoso Gerardo Curio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Por suerte, muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros honrados de tener tu presencia aquí y honradísimos también de dar participación a todos nuestros escuchas de tu visita a nuestro país, Costa Rica, donde vamos a tener el camino del maestro desde los ojos de Tomás, este hermoso apóstol que tiene por detrás una historia maravillosa. Hoy no es el día de decirlo, mis bellos, pero hoy es el día de introducirnos a esta hermosa historia de enseñanzas para estos momentos álgidos de la humanidad. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Vamos a introducir el tema que nos trae el día de hoy. Y es que todos tenemos ese Dios. ¿Quién es ese Dios que tenemos nosotros en nosotros mismos? Pero ¿de dónde nace? ¿Cómo nace? Y etcétera. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo hizo esa bajada? Pues bueno, sabemos que uno de los atributos de cualquier hijo paradisíaco como nuestro creador es inherente a los hijos paradisíacos, a ese Padre universal, es su deseo de acercarse a su creación, es su deseo de entenderla. Para esto, todos se autotorgan cuando es el momento para ir bajando e ir conociendo desde la antimateria cada uno de los espacios e ir ajustando. Si el propio creador no ajusta su propia creación, la creación nunca llega hasta el final. Y esto es lo que vamos a hablar hoy, de esos autootorgamientos que el Padre hizo para bajar aquí hasta la materia. Te escuchamos con esto, mi bello, en una pequeña introducción antes de iniciar nosotros con nuestras preguntas. Bueno, tema muy interesante y tema de los que realmente me encanta hablar, me gusta hablar. Y vamos a hacer una aclaración, como hacemos siempre. Nosotros compartimos nuestra verdad, la que conocemos, la que hemos traído a la luz a través de tanto tiempo de trabajo interior. Entonces, para mí es un placer poder compartirla. De todas formas, no olvidemos que siempre está abierta a cada uno de ustedes la posibilidad de poder preguntarse, de poder discernir a través de la observación si es realmente o no el conocimiento que llega hacia nosotros verdadero. Para mí, aunque sea así. Entonces, dicho esto, vamos adelante con una tarea maravillosa que es el descenso del alma a la materia, que es uno de los tantos seminarios con los cuales yo empecé hace muchísimos años, ¿no? ¿Por qué empecé con el seminario del descenso del alma a la materia? Porque me parece que para poder comprender dónde estamos hoy y la finalidad de la cual estamos hoy aquí, es saber desde dónde venimos. Porque esto es como un gran GPS espiritual. Yo quiero volver a mi casa original, quiero volver a lo que fue la fuente creadora, pero si yo no sé de dónde partió esa fuente, jamás voy a poder volver. Entonces yo tengo que tener hoy un pequeño conocimiento, aunque sea, de estoy acá por qué. ¿Cuál es la razón por la cual hoy estoy acá? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Quién decidió que yo y que todos nosotros tengamos que estar hoy acá, no? Y acá donde entra este maravilloso descenso del alma a la materia, o podríamos decir el descenso de un ser a la materia, porque cada uno de nosotros somos un ser. Somos un fractal, pequeño fractal de un ser inmenso, gigantesco, que cada uno de nosotros llamamos hijo paradisíaco. ¿Quién es el hijo paradisíaco? El hijo paradisíaco es uno de los primeros desdoblamientos del gran ser único creador, que no importa cuál sea el nombre que le pongamos, sin identificarnos con un nombre en particular, porque incluso hasta podría no tenerlo. La creación no tiene por qué tener un nombre.
Muchas veces nosotros le ponemos nombres a las cosas o denominaciones porque sentimos la necesidad de sentirnos identificados con algo, ¿no? Porque la mente necesita catalogar la información de una manera. Pero tenemos que estar abiertos que a lo mejor el nombre que nosotros le ponemos a algo no tiene por qué ser el nombre que realmente represente a ese ser o a ese lugar. Tomando en cuenta esta consigna, podemos decir que la inmanencia total o el espíritu total de creación que un día decidió manifestarse en su totalidad hasta los confines de su creación, tomó la decisión de reconocerse a sí mismos desde otro lugar. Es como que nosotros digamos, bueno, voy a poner distintas cámaras en distintos lugares para ver cómo yo me manejo y actúo desde distintos ángulos. Necesito conocerme de todas las formas posibles, con todas las escenas posibles a mi alrededor. De esta manera podemos concebir que existió una creación increíble y maravillosa que en determinado momento tomó la decisión de verse a sí misma con la mayor cantidad de profundidad posible. Si lo miramos desde ese lado, este ser, en determinado momento, esas pequeñas cámaras de observación son esos primeros desdoblamientos energéticos de él mismo. Esos primeros desdoblamientos energéticos de él mismo son lo que llamamos hijos paradisíacos. ¿Qué son los hijos paradisíacos? Podrían decirse que son esas pequeñas cámaras que tienen una función muy particular, tienen una programación muy particular. ¿Qué programación tienen? Conocerse a sí mismos desde distintos ángulos. Por eso es que empezamos con este ejemplo de las cámaras, ¿no? Que me parece que es muy interesante, porque cada cámara a mí me va a mostrar un ángulo distinto. Cada cámara a mí me va a permitir verme de distintos lugares y también darme cuenta de distintos comportamientos que si yo lo miro de adelante no lo miro, pero si lo veo desde atrás sí me doy cuenta. Entonces, al reconocer que necesitamos vernos de distintas maneras, se entiende un poco más en profundidad por qué necesitamos desdoblarnos cada vez más a nosotros mismos en el descenso del alma a la materia. De esta manera, cada uno de los hijos paradisíacos tiene una función muy particular. ¿Cuál es la función particular? Es la misión con la que su creador original lo mandó a manifestarse. En este caso es la forma en que la creación decide que ese hijo paradisíaco vaya, experimente desde qué lugar tiene que experimentar, qué tipo de cosas tiene que experimentar y cómo va a regresar con esa experimentación a su creador. Esa es la función de cada uno de los hijos paradisíacos. Ahora bien, cuando el hijo paradisíaco, una vez que comprende cuál es su misión, comienza a descender o a alejarse o a distanciarse en profundidad de la creación original, se va dando cuenta que energéticamente va perdiendo esa energía original que tiene. ¿Por qué la va perdiendo? Porque esa energía está cada vez más alejada del foco original que la creó. Es muy sencillo de comprender, o al menos yo trato de bajarlo de una forma muy sencilla para que se comprenda. Cuando empezamos a experimentar, nos damos cuenta que en realidad no es que nos alejamos, sino que la fuente emisora original tiene la propiedad de que a medida que nosotros vamos adquiriendo más comprensión, vamos subando más energía, nos vamos densificando. Es como un disco rígido que cuando recién está formateado tiene todo el espacio libre, completo, y no importa cuánta información nosotros le vamos poniendo, siempre tiene lugar. Pero ¿qué sucede? A medida que nosotros vamos cargando ese disco rígido de información o de experiencia, porque vamos descendiendo y trabajando sobre nosotros, obviamente que ese disco rígido llega a un punto en el cual ya se le está haciendo mucho más difícil guardar información. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros cuando descendemos a la materia. Pero ¿qué es lo que sucede en el descenso a la materia? Sucede que a medida que necesitamos profundizar más en el conocimiento, tenemos que profundizar más en la densidad de la materia. ¿Qué es profundizar la densidad de la materia? Es estar cada vez en un medio más difícil de moverse. Ese medio más difícil de moverse es un medio que podríamos llegar a decir que es un medio en el cual la comprensión se hace más difícil de incorporar en nuestro disco rígido, con lo cual necesitamos más tiempo. Al necesitar más tiempo necesitamos más exposición. Y más exposición implica que estamos entrando en un lugar a través del cual esa información es más difícil retenerla cada vez. ¿Qué es lo que descubre el ser? Que para poder retener esa información o hacer que mi incorporación de información sea más sencilla, yo tengo que desdoblarme. Si yo me particiono en distintas partes o en distintos pedazos o en distintos fractales, tengo más facilidad de observar todo lo que yo necesito desde distintos ángulos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Lo mismo que hizo nuestro creador original. Creó X cantidad de hijos paradisíacos porque necesitaba un número indefinido de cámaras para verse desde todos lados. Ahí es donde nosotros, por nosotros mismos,
empezamos a comprender por qué la función original de la matriz creadora, en un principio, fue tomar la decisión de particionarse a sí misma, porque era la mejor forma de poder verse de distintos ángulos. Una vez que vamos adquiriendo esa comprensión, va siendo más natural para cada uno de nosotros darnos cuenta que a medida que tenemos que abarcar más espacio, tenemos que dividirnos más, tenemos que fractalizarnos en más espacios y en más partes. Entonces la fractalización para nosotros no solamente comienza a ser algo normal, comienza a ser algo necesario. ¿Pero por qué? Por comprensión. Si yo incorporo información a través de la comprensión, me doy cuenta que eso es lo correcto que suceda en mi vida. Cuando yo no pongo la comprensión, no comprendo ni siquiera por qué tengo la necesidad de fractalizarse. Cuando yo me fractalizo sin comprensión, lo que yo siento es que me están dividiendo. Lo que yo siento es que me están quitando. Lo que yo siento es que me están sacando. ¿Qué me están sacando? Partes mías, y no comprendo por qué me sacan partes mías. En el descenso de la materia llegamos a un punto donde está el yo soy. El yo soy es un punto de influencia maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a través del yo soy es donde está la membrana que divide lo material de lo inmaterial, de lo sutil de lo material, profundo de la materia bariónica. Es en ese punto en donde yo sí siento un cambio fuerte de energía. ¿Por qué? Porque ahí hay un desprendimiento de conciencia muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto a través del cual yo ahora me empiezo a proyectar tiene una profundidad tal con lo cual yo comprendo que voy a alejarme demasiado de la matriz original. Pero ¿qué sucede? Si yo en ese punto hago el trabajo interior que tengo que hacer, a partir de ese momento lo que a mí me acompaña en el descenso del alma a la materia es la comprensión. Si en ese punto yo no hice el trabajo que tengo que hacer, la forma en que mi ser desciende a través de ese punto no va a ser la misma. Con lo cual la experiencia que yo voy a adquirir va a ser totalmente distinta. En definitiva, ¿qué es lo importante? ¿Que yo voy a regresar? Sí. ¿Con la información? Sí. Pero la experiencia que yo voy a necesitar para traer la misma información va a ser totalmente distinta. Por ende, hoy, si esto lo traemos a este plano, la forma en que cada uno de nosotros adquirimos la misma información es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque partimos de un punto inicial en cual nuestra decisión fue totalmente distinta a los demás fractales. Si yo comprendo eso, me doy cuenta de la importancia de incorporar mi información en los demás. O, dicho de otra manera, me doy cuenta que gran parte de la información que yo necesito para poder seguir adelante está en los demás. ¿Por qué? Porque la forma de experimentar de los demás me hace ver cosas que yo hoy no estoy capacitado para verlas. De esta forma, los hijos paradisíacos en determinado momento tomaron una decisión. ¿Qué decisión tomaron? Importantísima. Que ellos pueden regresar con una información sin tener la comprensión total del por qué fueron creados. Y esto es muy sencillo de comprender. ¿Por qué? Porque yo puedo necesariamente querer formar parte de algo importante, pero no tener un papel importante en esa creación. Simplemente me siento bien y estoy conforme sabiendo que soy parte de esa creación, pero no necesito hacer nada más. No tengo necesidad de ser un creador igual que mi padre. En ese caso, el hijo paradisíaco vuelve con una experiencia totalmente distinta. Vuelve con felicidad, vuelve con comprensión, pero no con la necesidad de manifestarse igual que su padre. Pero sí están los hijos paradisíacos que deciden, en el momento de la fractalización del yo soy, hacerlo con una profundidad mucho más grande y más importante. ¿Pero por qué? Porque decidieron en el traspaso de la inmaterialidad a la materialidad tomarse el tiempo necesario para comprender por qué ahora iban a descender a un lugar totalmente desconocido. A partir de ese momento, la comprensión a ellos los lleva a un nivel y a una profundidad de conocimiento mucho más grande que el resto de los fractales no. Por eso es la gran diferencia entre todos nosotros. Por eso es la gran diferencia en formas de experimentar de las demás personas. Y por eso es tan importante que la comprensión nos ponga en un lugar a cada uno de nosotros de no manifestarnos ni a favor ni en contra del camino de los demás. Porque ninguno de nosotros tenemos realmente idea por qué el otro toma las decisiones que toma. No somos nadie nosotros para decidir en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque de la misma forma que ellos deciden hoy experimentar, como están experimentando, con aparente sufrimiento y dolor para nosotros, es la forma en que ellos necesitan. ¿Pero por qué necesitan esa forma? Por las decisiones que tomaron antes. Esto nos da pie para explicar más adelante cuál es este maravilloso juego de la matriz, este juego de la vida que tanto me gusta decir a mí y desarrollar, de cómo está armado, cómo está pensado, cómo está fractalizado, cómo está fraccionado y cuáles son las reglas y las leyes que se manejan dentro de este lugar. Indudablemente, esto es un juego, como dicen algunos, que se debe de tomar absolutamente en serio, ¿cierto?
por la tarea, los planes, fines y propósitos que venimos cada uno de nosotros a traer acá. Y hablando un poquito de esto de las reencarnaciones, de las oportunidades que tenemos de volver a volver, de volver a venir, es inminente para nosotros poder entender cuál es nuestra tarea en la Tierra, en nuestro hoy, en nuestro ahora, poder entender, averiguar de alguna forma o bien recordar quiénes hemos sido. Sí, es importantísimo. Es el ABC del despertar de la conciencia. Si yo no empiezo a comprender de que por alguna manera, por alguna razón, yo soy totalmente distinto al resto de las personas que me rodean, voy a estar identificado siempre con algo que no comprendo y que no sé cuál es la razón por la cual no puedo ser feliz y estar bien conmigo mismo. Simplemente me identifico. Cuando yo me identifico es como seguir la corriente o formar parte de algo que es necesario que yo forme parte, aunque no lo comprenda. Pero ¿qué es lo que sucede? Como yo no comprendo por qué formo parte de algo, o porque soy parte del imaginario colectivo de la sociedad, que eso también sucede, lo único que hago es, al sentirme identificado con el resto de las personas, cuando llega un problema a mi vida, voy a identificar que parte del problema de mi vida es la gente con la que yo estoy. Y esa es la gran excusa por la cual hoy al ego se le ha dado o se le ha deslindado totalmente la responsabilidad de que nosotros nos conozcamos. Al sacarle la responsabilidad al ego de que nosotros nos conozcamos, hicimos que el ego sea el malo de la película. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien dijo, todos los problemas que nosotros tenemos son por culpa del ego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el ego, que no tiene nada que ver absolutamente en eso, porque el ego es una de las partes energéticas más grandes de nuestro ser. Es la que realmente nos conoce en su totalidad y nos conoce mucho más que nosotros mismos porque él no pierde la conciencia, a diferencia de nosotros. ¿Por qué? Porque la conciencia del ego viene directamente del ser y sin importar en qué punto del descenso de la materia nos fractalicemos, el ego sigue teniendo en nuestro interior toda la información, cosa que nosotros no. Pero hay una razón por la cual el ego sí tiene toda la información y nosotros no, que eso lo podemos ver más adelante, porque es entrar en profundidad de un tema que nos va a desviar de lo más importante. Pero cuando nosotros no reconocemos esa individualidad, que es con la que estamos descendiendo, empezamos a identificarnos con todo lo que nos rodea y perdemos la posibilidad de darnos cuenta que existe en nuestro interior algo que nos hace únicos y irrepetibles. Y eso que nos hace único es la misión que originalmente tuvo nuestro ser. Es la misión que originalmente tuvo nuestro hijo paradisíaco con la cual comenzó a descender. Por eso es importante que a través de la autoobservación yo empiece a diferenciarme del resto de las personas en la sociedad para poder encontrar cuál es mi rol y mi papel. Como esto no lo enseñan y la gente no lo sabe, eternamente una de las preguntas de la humanidad es ¿cuál es mi misión? Y obviamente que esa respuesta no va a llegar jamás mientras que yo siga identificándome con todo lo que me rodea. Y Sin en lugar a dudas. este hermoso caminar, en esta hermosa bajada de información para crear esta bajada a la materia, nos damos cuenta de que los hijos paradisíacos, Gerardo, son muchos, no es solo uno, no era solo un creador, el creador tiene varios creadores y así sucesivamente, sin que nosotros podamos tener un entendimiento de hasta dónde llega. Así que dejémoslo así nada más. Entonces, solo en este espaciecito y tomando en cuenta los diferentes hijos paradisíacos y esta bajada que cada uno tiene, que puede hacer con sus autootorgamientos, nos damos cuenta de que sea como le digamos, Nevadón, creador, Dios, Nevadón, Nevadonia, como quieran decirle, tiene un hermano que también puede tener uno o varios nombres, en este caso voy a poner el de Añotac, y Añotac genera una creación donde todos van a tener un tope, mas nosotros no tenemos un tope, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del creador. Y aunque este creador se fractalice para conocerse todo, al final la unificación hará que nosotros lleguemos arriba con esas suprasmónadas o mónadas para que generemos ser otro hijo paradisíaco igual que él en su tiempo. Con esto lo que te quiero preguntar es, Nevadón empieza a bajar
aquí y se lleva 7, hace 7. ¿Por qué 7? Y dentro de esos 7, pues van diferentes, como por ejemplo las diferentes jerarquías sin hacer jerarquización, pero no tengo otra manera cómo ejemplificar o cómo decir esto. Baja a los seres Melquisedec, baja a los Boronandek, baja a los... ahí va bajando. Ahí va bajando. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Desde dónde lo hace? ¿Para qué lo hace? Hasta llegar a el hombre y que este hombre empiece a subir. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a ese último otorgamiento? ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre ya tiene las puertas abiertas para poder subir. Te escucho con esto. Ahí estaríamos entrando en lo que es la estructura con la cual está formada cada uno de los lugares en los cuales estamos nosotros, que es un universo local. Así es. Sin importar la cantidad de números de universo local, porque la idea tampoco es entrar en disonancia con la información de otras personas, para no confundir, porque no todos vienen con la misma información. Lo importante es que existen estructuras en todo el universo, que son las que nosotros utilizamos o en las que se apoya el ser para manifestar cada una de las creaciones. El universo es como una gran empresa, si lo queremos entender de una forma muy sencilla. Toda empresa, una empresa multinacional, en este caso una empresa gigantesca, tiene una cabeza. Esa cabeza es el CEO de la empresa. Es sobre quien recae automáticamente toda la responsabilidad de él hacia abajo. Si comprendemos esto como una empresa, porque en realidad el universo o la manifestación dentro de un universo local se maneja como una empresa, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué quiere decir que se maneja como una empresa? Una empresa tiene distintos tipos de jerarquías. Cada una de las jerarquías tiene un rol. Cada uno de esos roles es un auto-otorgamiento. Para poder yo desempeñar un rol en determinado lugar de la empresa, yo tengo que demostrar que estoy en condiciones de ser el mejor para desempeñar el rol en ese lugar de la empresa. Si lo vamos comprendiendo de esa manera, es mucho más sencillo de comprender la función de cada uno de estos seres que recién acaban de nombrar. Sin profundizar en el nombre de ellos, porque pueden ser esos como pueden no ser los nombres, eso no lo sabemos. En realidad, si lo sabemos, es muy difícil comprobar que realmente sea así, que tengan esos nombres. Entonces, creo que lo más importante es denominar distintos lugares de esta empresa, que son utilizados por jerarquías. ¿De dónde viene la palabra jerarquía o de dónde viene la palabra gerente? De jerarquía justamente. Cuando yo soy el gerente de logística, yo soy el gerente de programación, yo soy el gerente en algún lugar de la empresa, porque tengo la jerarquía para gobernar en ese punto de la empresa. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada una de esas jerarquías no son ni más ni menos que las otras jerarquías. Son los que en ese momento tienen la responsabilidad de llevar adelante la organización de la información de ese punto de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada uno de ellos en su momento y en su lugar tiene la potestad de poder desarrollar de él hacia abajo todo el desarrollo de esa parte de la empresa. Con lo cual, un hijo paradisíaco creador o que quiere ser creador, como en este caso Nevadón, pero que anteriormente, por ejemplo, para mí, en mi conocimiento, el regente administrativo de este sistema en el que estamos hoy, que se llama Nevadón, no era Nevadón. Entonces tampoco era Ñotac, era otro, era Euferón. El ser que yo conocí como regente administrativo de este lugar era Euferón. Entonces, sin entrar en conflictos con quién era, de dónde viene o a dónde va, lo importante es que cuando un regente administrativo tiene que dejar la empresa porque va a tomar una función o en otra empresa, que puede ser un universo paralelo, local, o puede ser un punto superior por encima de los universos locales, alguien tiene que venir y ocupar ese empleo. ¿Quién es el que se encarga de ver quién ocupa el empleo? Bueno, en primera parte también el mismo CEO de la empresa. O sea, el administrativo o el regente administrativo anterior, parte de sus funciones antes de dejar la empresa es aconsejar a los regentes superiores quién es el mejor propuesto para ese puesto. De esa manera es una de las personas que se van a proponer y tiene que demostrar ese ser que está en condiciones de hacerse cargo de la administración de esa empresa. ¿Ok?
De esa forma es como Euferón comenzó a desprenderse de la administración de este universo local y empezó a hacerlo Nevadón. Pero ¿cómo se hace la inspección de que Nevadón está en condiciones o no y por qué no está en condiciones otro? Porque evidentemente nosotros conocemos el nombre de Nevadón, pero no sabemos cuál es el nombre de todos los otros que también se presentaron para ser regente administrativo de este lugar. No, esto no es una monarquía donde viene alguien y te dice, ahora vos vas a ser el regente de este lugar. No funciona así. Esto es una empresa. Y en la empresa, ¿quién es el que la va a manejar? El que esté más adecuado para hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Hubo muchos otorgamientos. ¿Cuál es el que conocemos nosotros? El de Nevadón. Y vamos a traerlo a la realidad, porque acá acaba de ocurrirse algo increíble. Cuando nosotros acá tenemos que participar de un evento a través del cual tenemos que demostrar que nosotros somos el más apto, nosotros competimos con otros. Si yo quiero ser el CEO de una empresa, tengo que demostrar que mis condiciones son mejores que las de los demás. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la historia verdadera? Hay un dicho que dice que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que existe otra historia. Una historia que no conocemos, pero que se puede llegar a conocer si queremos. Bueno, vamos a abrir el juego entonces para que se conozcan otras historias. Nevadón fue ¿quién? Fue el mejor, fue el más apto para gobernar al menos este universo local. ¿Ahora hubo otros? Sí, al menos 30. Por lo general son un mínimo de 30 seres lo que se postulan para la administración general de ser regente de un universo local. Y eso es muy interesante, porque no es que Nevadón está puesto porque era el mejor. Nevadón está en donde está porque él fue el que mejor llevó adelante sus 7 auto-otorgamientos. Y esto es un tema interesante que seguramente no lo han escuchado jamás de nadie. Pero es importante que empecemos a traer un poco más de información a este juego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dicen cómo es arriba es abajo, nosotros no entendemos realmente qué quiere decir cómo es arriba es abajo. Si yo mi vida no la manejo como una empresa, no comprendo por qué distintas partes autónomas de mi ser se manifiestan de distintas maneras dentro de este juego maravilloso. Las distintas partes autónomas de Nevadón tuvieron que demostrar en su momento y en su lugar que ellos eran los más aptos en esa condición. Entonces, el prorrateo del puntaje de los 7 auto-otorgamientos de Nevadón fue el más alto de los 30 que se postularon. Por eso Nevadón quedó como regente administrativo. Entonces, esos 7 desdoblamientos importantes son los 7 puntos más importantes del desdoblamiento energético desde el hijo paradisíaco hasta la materialidad bariónica hoy en la tercera dimensión. Te consultaría entonces, en este caso, si nosotros hablamos de que puede haber un reemplazo, ¿qué ocurre? Se me ocurre preguntártelo así, ¿qué ocurre aquí abajo cuando se da ese cambio allá arriba? Cuando se da ese cambio ahí arriba, no cambia absolutamente nada de lo que está en el universo local, porque una de las pautas y de las consignas es que un universo ya ha sido creado con una manifestación energética, con una modulación X. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la forma de manejar, dividir, sumar, restar y multiplicar las energías en este universo local tienen un factor. Ese factor es un índice de vibración. El índice de vibración es como me dice que yo voy a crear todo lo que se manifieste materialmente dentro de este universo local. Con lo cual, cuando entra un regente nuevo, no se destruye la creación que existe acá. Una de las consignas es que primero tiene que mantener la consigna de cómo están formadas todas las creaciones en este universo local. Esto es como decir, yo voy a vender la empresa. Fíjense ustedes la analogía porque es perfecto como calza. Si yo quiero vender una empresa multinacional, yo no voy a echar a toda la gente, porque de lo contrario yo no vendo a una empresa, vendo una estructura, vendo un edificio. Si yo quiero vender una empresa, vendo a la empresa con todo lo que está adentro. Para vender una empresa con todo lo que está adentro, yo tengo que tener el control y la organización de todo lo que forma mi empresa. Con lo cual, una vez que mi empresa está organizada, yo la entrego para que la observen, la miren, la examinen y decidan quién la va a comprar. Pero vendo una empresa, no vendo un edificio, una estructura de hormigón. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando un nuevo organizador o un nuevo regente administrativo se postula, puede ser por 2 razones. Una es porque él ya cumplió la función que él considera que tenía que cumplir hasta este momento, que para eso pasan eones. No es que estamos hablando de 1000 años o 1 millón.
Estamos hablando de cientos de millones de años en el tiempo que nosotros conocemos. En ese tiempo, una de las cosas que se tienen que respetar son las creaciones que ya existen. Y el ser regente administrativo de un nuevo lugar, ¿qué me da a mí? La particularidad de poder seguir desarrollando nuevas razas y nuevas creaciones con la misma consigna anterior. Si yo quiero cambiar la forma en que se expresa la materia, tengo que cambiar de universo local. Y tengo que ir a un universo local en el cual la forma de manifestarse es la que yo quiero. Por eso es que yo tengo que pasar por distintos lugares y distintos universos locales, antes de poder ser un gerente administrativo de un universo que esté por encima del control de los universos locales. ¿Se entiende cómo funciona? Tengo que ir subiendo en escalafón. Entonces, ¿qué sucede? No pasa absolutamente nada, porque una de las consignas es que se tiene que respetar todas las creaciones que ya existen. Absolutamente todas. No se pueden cambiar las reglas del juego durante el juego. Para cambiar las reglas del juego, el juego se tiene que terminar. Y para que un juego se termine, se tiene que destruir un universo local. Y eso es prácticamente imposible que suceda. Antes de esta pregunta que te quiero hacer, Gerardo, quisiera también para que todos nuestros escuchas, nuestros oyentes y los que nos están viendo, ahorita sepan que Gerardo Curio viene para Costa Rica el 17 de julio y este 17 de julio lo tendremos en una conferencia que es una conferencia taller que nos va a entregar con mucho amor para que nosotros veamos el camino del maestro desde los ojos de este apóstol Tomás, pero también el 18 y el 10, para ver si no me equivoco, 18 y 19 de julio, 18 y tendrá 19. un hermoso retiro, que también quiero que nos hables de ese retiro despuesito y con Alejandra. Pronto dinos también, vamos a hablar de dónde podemos nosotros ver, al final van a ver dónde pueden ver tanto la información de la conferencia como la información de este retiro. Entonces, al final van a tener toda esta información. Mi pregunta sería, en este tiempo de tribulación, en este tiempo álgido de la humanidad, hay muchas informaciones que por ahí pululan. Sabiendo que son hijos paradisíacos, sabiendo que en la primera formación de esto no fue solo uno, no fue que se escogió Tommy, usted viene y usted lo hace y listo, sino que se postulan, en este momento podría haber un cambio de administración, en este preciso momento un cambio de administración o todavía sigue ahí porque lo que se dice a nivel medios es que pudo haber cambiado esta regencia, por decirlo así, o esta administración. Te escucho. Basándonos en la información que dimos recién, de que pasan 100 millones de años, cuando un nuevo regente administrativo toma el control de un universo local, nosotros tenemos que saber que este séptimo auto-otorgamiento de Nevadón, de mano de uno de los más grandes descendientes de su línea genética que se llamó aquí Jesús de Nazaret, fue hace muy poco tiempo. Entonces, si ese séptimo auto-otorgamiento fue hace muy poco tiempo, nos quedan cientos de millones de años para que este regente administrativo nuevo comience su función como regente administrativo real, con todo el control total ahora de este universo local. Por lo cual, me parece que se cae de maduro que si acaba de tener hace muy poco tiempo su último auto-otorgamiento, porque aparte tenemos que comprender algo. Cuando se lleva a cabo el séptimo auto-otorgamiento, luego de eso viene una evaluación de un tiempo bastante considerable hasta que se hace el pasaje del control completo administrativo de este universo local. Con lo cual recién Nevadón debe estar empezando a funcionar como regente real administrativo de este lugar con total potestad. Entonces, muchas veces, una de las cosas que a mí me encanta enseñarle a la gente, porque yo quiero que cada uno se transforme en un faro de luz. Pero para ser un faro de luz tenemos que vivir con comprensión total, en autoobservación. Entonces, cuando algo no lo entendemos o no nos cierra, tratemos de ponerle lógica a la vida, porque la lógica, por lo general, nos lleva por un camino que es muy inteligente. Si el séptimo otorgamiento acaba de suceder hace poco, quiere decir que este regente es nuevo. Es nuevo en el cargo,
Y uno dirá, no, pero esto empezó hace millones de años. No. Hace millones de años empezó Nevadón a demostrar, junto a otros 29 participantes, que él era el mejor formado para esta posición. Pero recién ahora él recibe totalmente, a través de todos sus auto-otorgamientos, el control total de este lugar, con lo cual recién empieza su función verdadera. Y estamos hablando de que esto es por eones, no es de un día para el otro. Su lugar dentro de este universo local recién empieza y tiene para hacer manifestaciones por muchísimo tiempo. Con lo cual nosotros también crecemos junto a Nevadón, porque una de las funciones por la cual se cambia un regente administrativo es porque hace falta un cambio dentro de un universo local, una mirada distinta. Es como que una empresa necesita un cambio, una mirada distinta. ¿Por qué? Porque todo en el mundo está cambiando y si nuestra empresa no cambia y no se actualiza, nos quedamos en la historia y nos caemos. Por eso es que los regentes tienen que ir siendo removidos, por decirlo de alguna manera, cambiados por otros, sí o sí. Llega un punto que si un regente no decide cambiar, es la cúpula que está por encima de él que decide el cambio de los 121 universos locales en este caso. Gracias, y de todas las multidimensiones que hay en cada uno. Total, Le la doy un cúpula pase completa. O sea, todos los regentes que están por debajo de él también cambian de función. Por eso los maestros que se manifiestan en determinado lugar también se mueven para cumplir funciones en otro lado. Entonces el regente de tal rayo, de tal lugar, que nosotros creemos que a lo mejor es el que nos representa, por ahí hace millones de años que ni siquiera está en ese puesto. Carlos. No, yo soy fascinado escuchando a Gerardo, por eso no me he querido meter. La verdad estoy muy contento de tenerte por aquí, Gerardo. Solo para ir aterrizando ya, ¿verdad? El asunto. Tomando en cuenta de que estamos experimentando una reencarnación activa del mismísimo Nevadón, ¿podría esto explicar de alguna manera que todo está colapsando? Sistemas, identidades, creencias, conciencia. Es parte de todo lo que estamos experimentando, en especial ahorita en este 2026 en adelante. Bueno, para poder contestarte esa pregunta, Carlos, que es muy buena, tenemos que bajar a la realidad de una forma muy abrupta. Eso quiere decir que tenemos que caer realmente a donde estamos. O sea, para poder contestarte realmente eso, tenemos que caer donde estamos, que estamos dentro de esta gran nave, dentro de esta gran creación en la cual se está llevando adelante este juego. Para poder contestarte qué es el 2026, porque el 2026 también es una fecha ficticia. Obviamente, estamos dentro de un juego, no nos olvidemos de eso. Dentro de cada una de las líneas de juego, dentro de este lugar o de las plataformas de juego, el tiempo es lineal. Aunque mucha gente dice que no, yo sigo diciendo que sí. El tiempo es lineal. Lo que pasó ayer, no está pasando ahora y no va a pasar mañana. No es un eterno ahora, no es un eterno instante en el que pasa todo en un mismo momento. ¿Por qué? Porque si nos basamos en la lógica y también en lo que yo he aprendido, comprendido y vi, experimenté directamente, para poder yo tomar decisión hoy de lo que voy a hacer mañana, necesito comprender cuáles son las decisiones que tomé hoy y a dónde me llevaron. Con lo cual tiene que haber un presente y tiene que haber un pasado. Si yo no me baso en ese pasado de comprensión por todo lo que ya hice, no puedo planificar un futuro. Esto es como decir, estoy viviendo el pasado, el presente y el futuro en función a qué. Porque si no comprendo mi presente y no comprendo mi pasado, ¿cuál es mi futuro? Para que haya un futuro tiene que haber un presente y tiene que haber un pasado. Ahora, ¿que el pasado, presente y futuro sean un instante de diferencia? Sí. ¿Por qué? Porque hace un segundo atrás lo que pasó ya es pasado. Y lo que va a pasar en este mismo segundo que viene ahora ya es futuro. Entonces, si yo estoy en atenta observación y siempre estoy presente en este momento, todo es un eterno presente y ahora. ¿Por qué? Porque lo que ya pasó no lo puedo cambiar. Y si no estoy viviendo el presente, tampoco voy a vivir el futuro. Es imposible vivir el futuro. Porque voy a estar pensando qué voy a hacer en el futuro cuando el futuro es en este segundo. Entonces, la lógica y la comprensión me dice que ¿qué es lo más importante en mi vida? Este momento. Cada momento, cada segundo de mi vida es único e irrepetible. Por eso cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. ¿Cuál es la función de la matriz de control? Que no comprendamos justamente que el momento más importante de todas nuestras existencias es el que vivimos en el momento. Es el instante, es la momentaneidad. No existe más importante nada que eso. Por eso, ¿qué es lo más importante en la historia de la humanidad? El tiempo. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? El tiempo. Según cómo lo controlemos y lo administremos,
es como controlamos y administramos la información en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el 2026? Puede ser cualquier cosa. Puede ser un punto de confluencia, puede ser un punto de cambio, puede ser un punto de creencia, puede ser el antes y el después de una información, pueden ser tantas cosas. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Desde dónde lo vivo yo? Como siempre les enseño. ¿En qué lugar, en qué sentimiento o en qué emoción yo estoy parado cuando voy a tomar una decisión o una comprensión en mi vida? ¿Desde qué lugar lo veo? Si ni siquiera sé quién soy, ni para qué estoy, ni qué estoy viviendo, lo más lógico es que yo no comprenda qué pasa en mi vida, que es lo que está pasando hoy con la sociedad. Entonces, cuando esto sucede, nos encontramos con una sociedad que está cargada de información. Tiene demasiada información, pero no tiene conocimiento. No tiene tiempo para transformar la información en conocimiento. ¿Por qué? Porque no comprende que lo más importante es este momento, es el hoy, es el ahora. Si yo comprendo este momento, me doy cuenta que lo único que a mí me permite incorporar lo más sabio e importante de mi vida es en este momento, yo estaría en atenta observación para que no se me pierda nada de lo que en este momento está pasando por delante mío. Sin embargo, yo estoy distraído con todo lo que pasa, no solamente fuera de mí, sino dentro de la vida de los demás. ¿Qué hacen, qué dicen, qué piensan, qué sienten, se dirá, no se dirá? Me dijeron, uno dice una cosa, otro dice otra. En consecuencia, el tiempo se me pasa, la vida se me pasa. Y cuando me quise dar cuenta de que la vida se me pasa, ya se me pasó. Y cuando la vida se me pasó, siga participando. Me vuelven a tomar, me vuelven a empaquetar en el juego, me largan nuevamente sin conciencia y otra vez empiezo a intentar jugar. Y digo intentar jugar, porque si yo no vivo el presente y el ahora, lo más seguro es que jueguen conmigo, en lugar de jugar yo. Por eso es importantísimo el instante, el momento, el ahora, ser consciente y estar presente. Entonces, para estar presente, tengo que abstraerme de todo. Y esa es la razón por la cual yo muchas veces digo que cuando quieran empezar realmente un camino espiritual, tienen que alejarse de todo y de todos. No hay otra opción. Si no me concentro pura y exclusivamente en mí, en lo que soy, en lo que siento, mi vida va a ser en función de los demás. Por eso el 2026 es el posterior al 2025 y es el anterior al 2027. ¿Qué va a pasar? Lo que yo quiera que pase. Si yo quiero vivir en la tragedia, mi vida va a ser una tragedia. Si yo quiero vivir una vida maravillosa, mi vida va a ser maravillosa. ¿Por qué? Porque no depende de lo que los demás quieran en mi vida, sino de lo que yo quiero en mi vida y cómo lo tomo. Perfecto. Carlos, ¿quieres hacer alguna, por favor? Solo quiero hacer una acotación muy interesante. Gerardo, yo soy un poquito más cientificista a la hora de abordar estos temas, lo cual me hace un poco aguafiestas. Pero bueno, es mi manera de verlo. Yo soy muy Eh, científico, ¿eh? bueno, qué dicha. Perfecto. Mira que estaba viendo un estudio muy interesante que se hizo en el año 1960 de un físico llamado Heinz von Forster. Resulta que él hizo un análisis muy interesante y en cuanto a lo que es la población mundial en general, dijo que para el año 2026 esa ecuación dejaría de existir bajo las leyes de la física que él utilizó para hacer ese cálculo. Después te comparto los datos. Muy, muy interesante. Puso una fecha, 13 de noviembre del 2026. No significa que sea el fin de la humanidad, significa que es que la curva de la información que él estuvo analizando, según esos cálculos, dejan de tener existencia. Simplemente bajo las matemáticas que son exactas, dejan de existir. Es un poquito difícil de explicar, pero básicamente es eso. En dos platos es eso. ¿Ok? Basado en esa premisa de que después del 13 de noviembre del 2026 las cosas pueden cambiar bastante hacia nuestra sociedad. Y ese estudio fue basado más que todo en lo que es la población, el crecimiento de población. Pero si bien la población se ha, digamos que, establecido, la curva siento yo que ha cambiado hacia algo que me acabas de decir hace unos cuantos minutos atrás, la información, lo que es la inteligencia artificial, lo que es la sobredosis que tenemos de tantas cosas que estamos siendo bombardeados en este momento como humanidad, están llegando a un pico bastante, bastante alto. Yo creo mucho, yo no sé tú, yo creo mucho en los reseteos que se han dado, ¿verdad? A nivel mundial, desde reseteos tan antiguos como el diluvio, pasando por la misma Torre de Babel,
pasando por hasta lo que es Tartaria, ¿verdad? Entonces, estaríamos, siento yo, y te lo pregunto, alcanzando, según los estudios del señor von Forster y otros estudios de física cuántica que he estudiado, estaríamos alcanzando nosotros como humanidad algún tipo de meta, de cambio en el cual volvamos a caer en una especie de reseteo. Sé que es una pregunta que se sale un poquito del tema, pero es que no puedo evitar no preguntarla. No, no se sale del tema para nada. No nos olvidemos que nosotros somos tecnología. Si estamos hablando de las guerras de las galaxias. Entonces, todo lo que podamos plantear en cuanto a tecnología o a ciencia es perfecto. De hecho, yo, una de las cosas que vengo diciendo hace muchos años, a lo mejor eso no lo escuchaste, es que primero que yo comprendo los reseteos, conozco la necesidad de los reseteos y sé cuándo fueron. No tengo que más o menos dilucidar cuándo fueron porque tengo información. Ahora, que la pueda compartir o no la pueda compartir es otro tema. No toda la información que uno tiene la puede compartir porque no es necesario compartirle porque tampoco es bueno. Yo soy consciente de que considero que la humanidad tiene que ir a su paso, a su ritmo y cuando está preparada y en condiciones de asimilar una información distinta, esa información tiene que salir a la luz. Entonces, eso es importante, es el tercer factor de la revolución de la conciencia, es aprender a hacer silencio. El silencio no quiere decir que no puedas hablar, sino que tenés que tener perfectamente con quién podés hablar y con quién podés hablar, de qué podés hablar. Por eso hay tiempo y espacio para cada una de las cosas. Las predicciones de los científicos son correctas, ¿sí? Son correctas. ¿Por qué? Porque están puestas dentro de una matriz de control también. Hay algo que se llama, hay un ejercicio muy, muy interesante que se desarrolló no solamente ahora, se viene desarrollando hace muchísimo tiempo. A ver, ¿qué es la matriz? La matriz es un lugar a través del cual se junta toda una información y a través de un proceso mecánico o un proceso científico, ese resultado es lo que me dice que va a ser el producto de todas las variables que yo coloqué dentro de esa matriz. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le dice a un científico qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar va a ser en función a todas las variables con las que trabajó. Ahora, ¿todas las variables con que él trabajó eran correctas? ¿Todas las variables con las que él trabajó eran todas las que existían? ¿Él trabajó con variables solamente desde su punto de vista y dejó variables fuera, que eran importantes también? Nunca lo sabremos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo importante es lo que cada uno de nosotros controlamos en nuestra vida. ¿Cuál es la forma de controlar la vida de cada uno de nosotros? Las variables que yo tomo como importantes para vivir. Y esas son las programaciones que están en mi interior. Si yo no me conozco a mí mismo y no sé qué programaciones están en mi interior, yo no sé cómo funciono en relación a los demás. Entonces, el resultado lógico de este científico, que es muy viable, claro que sí, va en función al conocimiento que él tenía, a la forma de interpretar la ciencia que él tenía, a cómo llegó ese conocimiento a él, a las variables que él pudo recopilar y a la forma en que él comprendió que tenía que utilizar las variables. En consecuencia, ¿ese resultado es bueno? Sí. ¿Para quién? Para él. Tranquilamente yo puedo poner las mismas variables en manos de 100 científicos y obtener 99 resultados totalmente distintos. ¿Por qué? ¿Cuál es la variable más importante en todo esto? Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una particularidad. ¿Y qué es lo que define mi particularidad? Mi forma de ser, de hacer, de sentir y de actuar. Todo eso es lo que a mí me va dando una dirección dentro de mi existencia. Y eso es lo que hablábamos hoy. Yo no soy quien para venir a decir si este científico está en lo cierto o no. Evidentemente para él, el resultado que él obtuvo era el real, era el lógico. ¿Por qué? Porque él comprendió que así tenía que hacer el ejercicio. Lo que no quiere decir que para los demás eso sea así. Es como que yo hoy a un divulgador lo escuche decir en el 2026, el 11 de enero, se acaba el mundo, y otro venga y diga no, el 13 de enero, y otro diga no, en el 2027, y venga yo y le digo, chicos, relájense, porque nada de eso va a pasar. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un grupo de personas que va a estar de acuerdo con que el 11 de enero se acaba todo. ¿Por qué? Por la forma en la que ellos vienen viviendo. ¿Quién se va a identificar con ese fin o ese punto final a este juego? Con los que estén cansados, con los que ya no sepan cómo vivir, con los que ya no sepan cómo hacer para salir adelante. La gente que ya no sabe qué hacer con su vida se va a sentir identificados con los divulgadores que hablen de catástrofes. ¿Por qué? Porque van a decir, por fin esto se acaba porque ya no doy más. Ahora, si yo digo, esto no se acaba, esto es infinito, esto es eterno, y acá se trata de desarrollar el amor, y hasta que no encontremos el amor de acá, no salgamos, pues evidentemente, hermano, vas a tener que seguir trabajando, porque si no desarrollas el amor, de acá no salimos.
¿Quién se va a identificar conmigo? Toda la gente espiritual. Y uno podrá decir, no, pero los del 11 de enero también son espirituales. No, la verdad que no. Si yo creo que el mundo realmente se va a acabar y que se acabe el mundo es el fin de mis problemas, de espiritual no tengo nada. Si yo soy espiritual, confío en mi creencia de mi corazón que existe algo muy profundo adentro de cada uno de nosotros que es lo que nos va a hacer cada día mejores. Entonces yo trabajo en función de encontrar eso. Por eso yo siempre les digo, ¿en qué sentimiento o emoción estoy parado en el momento de tomar una decisión en mi vida? Y esa es otra de las grandes razones por las cuales le digo yo, comparto mi verdad, solamente la mía. No critico la de los demás. Pueden estar acertados, pueden estar equivocados, puede ser cualquier cosa. Pero ¿qué es lo más importante? Lo que sienta yo cuando esa información llega a mi vida. Perfecto. Muchísimas gracias, don Gerardo. Muchísimas gracias por Un este placer. ratito. Gerardo Curio en Costa Rica, 17 de julio, lo esperamos en una conferencia de 4 horas en el Hotel Auténtico. Pronto les estaremos pasando al final de este en vivo, perdón, de esta grabación, toda la información y también para que nos acompañen y también la del retiro del 18 y 19 de julio. Así que para mi última pregunta, mi bello, ¿qué podemos esperar de esa conferencia y de ese retiro? Te escucho. Bueno, esa conferencia va a ser muy interesante porque obviamente que Tomás, el hermano gemelo del maestro, evidentemente tiene que tener una información que no la tiene nadie. ¿Por qué no la tiene nadie? Porque si la historia la escriben los que ganan, como dijimos hace un rato, quiere decir que existe otra historia, que era realmente la verdadera. Por eso Gerardo comenzó este peregrinaje maravilloso escribiendo Napoleón Bonaparte, su camino hacia la iniciación. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad, como una de sus vidas, como Esteban Gadi, estar al lado de ese ser y conocer una verdad totalmente distinta que nadie conoce y que nadie publicó. Entonces, todas las monedas tienen dos caras. Tomás tiene la información de una de las caras de la moneda más importante, la que nunca se vio, el lado oculto de la luna. Pues Tomás tiene la información del lado oculto de Jesús, la vida que nunca se conoció y que no quisieron que se conozca. Por eso va a ser un antes y un después, va a ser una conferencia muy interesante para no perdérsela. Bueno, en el retiro vamos a hablar básicamente de estos temas con otra profundidad, con la diferencia que vamos a realizar prácticas. La idea de los retiros es que vamos a entrar en forma directa con la información. Vamos a tratar de hacer que cada uno la sienta en su propia piel, la comprenda a un nivel mucho más profundo que una conversación. Vamos a trabajar con temas muy, pero muy profundos, con inquietudes de cada uno de nosotros en forma práctica, no solamente en forma teórica. Vamos a trabajar comprendiendo cómo nuestra conciencia se proyecta a este lugar, cómo interpreta la información y cómo a través de esa interpretación de la información nosotros la podemos tomar de la mejor forma posible para generar un cambio de verdad en nuestra vida. Agradezco el honor y la oportunidad de haber sido el anfitrión de la primera transmisión de Códice Coradi, costarricenses creadores de contenido en comunión para un bien mayor. Agradezco también a mis compañeros quienes me acompañaron en el programa de hoy, precisamente Carlos Ruiz de Meridiano 84, Eileen Martínez de Rostros del 1 y a Ana González de Desde Adentro, quien no nos pudo acompañar el día de hoy. Y también a nuestro invitado especial, por supuesto, el señor Gerardo Curio y el mensaje entregado, y a cada uno de ustedes que nos acompaña en cada ocasión. Soy Ariel Svi de la Academia de las Artes Sanadoras, dándoles las gracias a todos ustedes e invitándoles a que nos sintonicen en la próxima ocasión. Hasta siempre. Gracias.